Tristano y en este video hablaremos de la aplicación 4.53, la cual es acerca del uso de una caminata aleatoria para analizar un algoritmo probabilístico para resolver el problema de satisfacibilidad. El objetivo de este video es utilizar una cadena de Markov que simule una caminata aleatoria para analizar un algoritmo probabilístico que nos ayude a resolver el problema de satisfacibilidad, y lo vamos a hacer en tres pasos o tres etapas. La primera etapa va a ser una breve explicación del problema de satisfacibilidad. El segundo, vamos a definir la cadena de Markov para la caminata aleatoria. En el tercero vamos a ver cuánto tiempo le toma a la cadena ir del estado 0 al estado n. Vamos a medir su esperanza y su varianza y hacer comparaciones para diferentes valores de p. Finalmente vamos a aplicar el algoritmo para resolver el problema de satisfacibilidad. En lógica y ciencias de la computación, el problema se refiere a si las variables de una fórmula booleana pueden ser reemplazadas consistentemente por valores de verdadero o falso, de manera que la fórmula se evalúe en verdadero. Una variable booleana es aquella que tiene dos valores, ya sea verdadero o falso. Una cláusula booleana tiene la forma x1 más x barra 2 más x3 con xy mayor o igual a 1, donde las x representan a las variables booleanas, el signo más representa al operador disyuntivo o, y la barra sobre alguna de las variables quiere decir que esta es verdadera si x es falsa, o falsa si x es verdadera. Y bueno, si evaluamos esta cláusula, por ejemplo, podemos ver que es verdadera si x1 es verdadera, o si x2 es falsa, o si x3 es verdadera. Y una fórmula booleana es una combinación de cláusulas donde la fórmula se evalúa como verdadera si todas las cláusulas son verdaderas y falso en otro caso. Lo que está entre paréntesis básicamente son nuestras cláusulas. Los asteriscos representan el operador conjuntivo y, por lo que para que la fórmula sea verdadera se tiene que cumplir que todas las cláusulas son verdaderas, lo cual a su vez necesita que se cumplan que alguna de estas dos variables para cada cláusula sea verdadera. Y bueno, para cualquier fórmula booleana dada, el problema de satisfacibilidad se resuelve por cualquiera de los siguientes dos métodos. Uno, ya sea determinar valores de las variables que resulten en que la fórmula sea verdadera, o determinar que la fórmula nunca es verdadera. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, si asignamos a x1 igual a verdadero, x2 igual a falso y x3 igual a falso, pues es obvio que la fórmula es verdadera, ya que si x1 es verdadero, entonces este es verdadero y este es verdadero, y al ser uno de una variable de la cláusula verdadera, entonces esta cláusula es verdadera, esta también y esta también, y como x2 es falsa, entonces quiere decir que x barra 2 es verdadera, entonces esta cláusula es verdadera, y como x3 es falsa, pues x barra 3 es verdadera, lo que hace a esta cláusula verdadera, y como todas las cláusulas son verdaderas, entonces la fórmula es verdadera. Y bueno, un problema como estos es relativamente fácil de resolver, pero ¿qué sucede si tenemos n variables booleanas de x1 hasta xn y les asignamos valores aleatorios? Es decir, a cada una de estas n variables le vamos a asignar ya sea valor verdadero o falso, y esto va a ser aleatoriamente, y pues vamos a tener un arreglo de este estilo donde vamos a tener una cantidad indeterminada de cláusulas con n variables diferentes. No necesariamente que vamos a tener n variables en cada cláusula, o que
vamos a tener n cláusulas, sino que hay diferentes formas de arreglar las variables, pero solamente vamos a estar utilizando las n variables booleanas. Entonces, la resolución de este problema se hace mucho más complejo y más que nada estamos interesados en la cantidad de tiempo que nos lleva resolver este problema. Para poder formular un método de solución, primero vamos a utilizar una caminata aleatoria que nos va a permitir analizar un algoritmo probabilístico, el cual nos va a ayudar a resolver este problema. Una cadena de Markov con estados desde 0 hasta 1 y con probabilidades de pasar del estado 0 al estado 1 igual a 1, pasar del estado i al estado i más 1 igual a p y pasar del estado i al estado i menos 1 igual a q, lo cual es igual a 1 menos p. Y pues así se ve nuestra cadena de Markov. Aquí claramente se pueden ver las probabilidades. La probabilidad de pasar del estado 0 al estado 1 es igual a 1, ya que como sabemos las cadenas de Markov en cada transición no se pueden quedar en el mismo lugar, por lo que tiene que ya sea avanzar o ir hacia atrás, pero como no tenemos más estados atrás del 0, pues se mueve al estado 1 con probabilidad 1. Y supongamos que estamos en el estado 3 y queremos saber la probabilidad de pasar al estado i más 1, que sería el estado 4, pues esta es la probabilidad, y para pasar al estado i menos 1, que sería el estado 2, es q. Y pues así podemos ver que esta cadena de Markov es una matriz tridiagonal, la cual tiene barreras en los extremos, y este de acá es un estado observante, ya que si en algún momento llegamos al estado n, pues ya ahí se para el proceso. Y bueno, la pregunta que nos interesa es ¿cuánto tiempo le toma a la cadena ir del estado 0 al estado n? Y pues obviamente podemos ver que esto es claramente una caminata aleatoria. Digamos que aquí tenemos el estado n y este es el tiempo o los pasos que está dando en cada transición, y supongamos que nuestra cadena tiene más o menos este comportamiento. Entonces obviamente a veces va a ir para arriba, a veces va a ir para abajo debido a las probabilidades, dependiendo de qué probabilidades tengamos. Y nuestra pregunta es pues cuánto vamos a tardar de pasar del estado 0 al estado n. Una forma de abordar este problema sería tomar a MI como el promedio de tiempo necesario para ir de un estado I al estado N, con I igual a 0 hasta N menos 1. Y pues tenemos que M0 es igual a 1 más M1, ya que la probabilidad de pasar al estado, o sea, si pasa, la probabilidad de pasar al estado 1 estando en el estado 0, pues es 1, porque solamente puede avanzar hacia el 1. Y después vamos a repetir el proceso, que es como si volviéramos a hacer la pregunta, pero ahora desde el estado desde el estado M1. Y en general podremos ver que MI es igual a la esperanza del tiempo para alcanzar n, dado que el próximo estado es i más 1, más la esperanza de tiempo para alcanzar n, dado que el próximo estado es i menos 1. Y esto es igual, el primer término es igual a 1 más mi más 1, ya que si estamos en el estado i y avanzamos al estado i más 1, pues ya sucedió una transición, y ahora volvemos a hacer la pregunta en cuánto tiempo nos vamos a tardar de pasar del estado i más 1 al estado n, y multiplicado por la probabilidad de pasar del estado i al estado i más 1, más igualmente este término, como estamos regresando al estado i menos 1 después de haber estado en el estado i, pues ya pasó una transición y nos volvemos a hacer la pregunta de nuevo, pero ahora desde el estado i menos 1, y esto por la probabilidad de pasar del estado i al estado i menos 1. Y pues si distribuimos la P y la Q, tenemos este resultado. Sabemos que P más K más Q es igual a 1. Entonces tenemos que MI se ve de esta manera.
Y podríamos utilizar estas ecuaciones para resolver MI, pero pues el sistema de ecuaciones es muy complicado ya que tendríamos n menos 1 ecuaciones, por lo que en vez de hacer esto, mejor usaremos una estructura especial de las cadenas de Markov para obtener un conjunto de ecuaciones más simples. Ahora, sea NI el número de transiciones adicionales que le toma a la cadena entrar al estado I más 1 después de haber entrado al estado I por primera vez. Y por propiedades de cadenas de Markov sabemos que un estado futuro no depende de los estados pasados, sino solamente del estado actual, por lo que cada transición se puede ver como una variable aleatoria independiente, porque si estamos pasando las transiciones, pues no tiene que ver nada una con la otra, ya que al estar en este estado, por ejemplo, puedo ir seguir hacia adelante, puedo bajar, pero ya no tiene nada que ver con los estados anteriores, por eso son independientes. Además, podemos expresar al número de transiciones que le toma a la cadena ir del estado 0 al estado n como la suma del número de transiciones adicionales necesarias para pasar del estado I al estado I más 1 de las n variables aleatorias. Y esta va a ser nuestra fórmula 415, la cual vamos a utilizar más adelante. Una de las cosas que nos interesa, primero que nada, es la esperanza del número de transiciones adicionales para llegar del estado I al estado I más 1. Y esto lo vamos a definir como mu i. Si condicionamos sobre la próxima transición después que la cadena entra al estado I con i igual a 1 hasta n menos 1, entonces mu i es igual a la esperanza del número de transiciones adicionales para entrar al estado I más 1, dado que la cadena entra al estado I más 1 por la probabilidad de que la cadena avance del estado I al estado I más 1, más la esperanza del número de transiciones adicionales para entrar al estado I más 1, dado que la cadena entra al estado I menos 1 por la probabilidad de que la cadena entre al estado I menos 1. Y pues esto es igual a 1, ya que si pasamos del estado I al estado I más 1, pues esto es una transición. Y esta parte de aquí nos queda exactamente igual, ya que si estamos regresando al estado I-1, pues tenemos que hacernos la pregunta de nuevo, pero ahora desde el estado I-1. Y pues esto implica que mu i es igual a 1 más la esperanza de ni-1 asterisco más ni asterisco por q, donde ni-1 es volver a hacer la pregunta pero desde el estado i-1, y después de que pasemos del estado i-1 al estado i, podemos repetir la pregunta nuevamente pero ahora desde el estado i. Ahora, tenemos que mu i es igual a esto. Pero sabemos que por propiedad de cadenas, las variables aleatorias ni-1 asterisco y ni asterisco tienen básicamente las mismas distribuciones que ni-1 y ni respectivamente. Entonces, podemos sustituir este valor en la esperanza y desarrollar lo que es distribuir Q. Ya sabemos que la esperanza de ni-1 más ni es igual a la suma de las esperanzas, y pues tenemos este resultado, distribuimos Q y nos queda que mu i es igual a 1 más Q por mu i menos 1 más Q por mu i. Si restamos este Q de este lado y lo factorizamos, tenemos esta expresión. Después dividimos entre 1 menos q, que ya sabemos que es p,
y nos queda que mu i es igual a 1 sobre p más q sobre p por mu i menos 1, con i igual a 1 hasta n menos 1. Y pues vamos a ver cómo es que funciona esta fórmula recursiva que acabamos de obtener. Vamos a llamar a alfa igual a q sobre p, y si comenzamos la recursión en mu0, pues esto es igual a 1, ya que la esperanza del número de transiciones para llegar del estado 0 al estado 1 pues es 1. Entonces tenemos que mu1 es igual a 1 sobre p más alfa por mu0, de acuerdo a nuestra fórmula. Y pues mu0 es igual a 1, entonces solamente es 1 sobre p más alfa. Para mu2 tenemos que es igual a 1 sobre p más alfa por mu1. Aquí simplemente sustituimos a mu1 y nos queda que es 1 sobre p más alfa sobre p más alfa al cuadrado. Y así sucesivamente podemos seguir para todos los demás mu's. Y en general vemos que mu i es igual a 1 sobre p más alfa sobre p más alfa al cuadrado sobre p, y así sucesivamente hasta alfa a la i menos 1 sobre p más alfa a la i, que son estos términos que estaban de este lado que no dependen de p. Podemos factorizar a 1 sobre p y nos quedaría esta expresión, por lo que esta expresión lo podemos ver como una suma que va desde j igual a 0 hasta i menos 1 de los alfa j, y pues esta va a ser nuestra fórmula 4 de 16, la cual también vamos a utilizar más adelante. Entonces, dado este resultado, podemos regresar a la ecuación 415, que es esta, para obtener su esperanza, que era la pregunta original. ¿Cuál es la esperanza del número de transiciones que le toma a la cadena ir del estado 0 al estado n? Entonces, si sustituimos la parte de n0, n, que es esta suma, pues tenemos, y le sacamos la esperanza, pues tenemos que la esperanza de esta suma es igual a la suma de las esperanzas, ya que la esperanza es un operador lineal. Y pues ya habíamos dicho que mu i es igual a la esperanza de ni, así lo habíamos definido. Entonces tenemos este resultado, y esta suma la podemos abrir y nos da igual a mu0 más mu1 hasta mu n menos 1. A mu0 lo podemos separar y ya sabemos que vale 1, y podemos volver a juntar estos en una suma que va desde i igual a 1 hasta n menos 1. Y pues después podemos lo que es sustituir lo que vale mu i, que es la fórmula 416, y distribuimos la suma y tenemos que esta es la esperanza del número de transiciones que le toma a la cadena ir del estado 0 al estado n. Y pues ahora para ver este resultado pues surgen algunas preguntas importantes, como por ejemplo cuánto vale p y pues cuánto vale alfa. Porque P tiene, la probabilidad no las hemos definido, y pues como alfa es igual a Q sobre P, pues también tiene, ahí depende de lo que valga P. Bueno, una de estas preguntas es, ¿qué pasa si P es igual a un medio? Si P es igual a un medio, esto implica que Q es igual a un medio también, y Q sobre P es un medio sobre un medio, entonces alfa es igual a 1. Aquí tenemos el resultado que acabamos de obtener anteriormente. Y si este es el caso, que P es igual a un medio, entonces podemos abrir esta suma de esta manera, donde como alfa vale 1, pues simplemente es la suma desde 0 hasta i menos 1. Si i vale 1, aquí por ejemplo, pues sería la suma de 0 a 0, y por eso es que tenemos este resultado. Cuando i vale 2, entonces sería la suma de alfa a la 0 más alfa a la 1, que sería esta parte, y así sucesivamente hasta obtener todo este término. La suma que tenemos a la derecha pues es
es esta suma, estamos empezando en 1 y el último término es n-1. Como todos los alfas valen 1 y cualquier número elevado a la 0 es 1, entonces tenemos básicamente puros unos y aquí también tenemos puros unos. Dejé indicado aquí el n-1 para recordarme que estos son n-1 unos. Entonces, si hacemos la suma de cada uno de estos paréntesis, pues tenemos que esto es igual a 1 más 2 por 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta n-1 más n-1. Esto se puede ver como una suma, que es la suma desde i hasta n-1 de i. Y pues como sabemos, la suma de x igual a 1 de x es igual a n por n más 1 entre 2. Pero como aquí la suma nada más va hasta n-1, pues entonces tenemos n-1 por n. Y pues estos dos n se eliminan y nos queda que tenemos 1 más n-1 por n más n-1. Si distribuimos este n, pues se van a ir estos n's y estos unos y nos queda que la esperanza del número de transiciones necesarias para pasar del estado 0 al estado n es igual a n al cuadrado cuando p es igual a 1/2. Ahora, ¿qué pasa si p es diferente de 1/2? Entonces aquí vamos a hacer un poco de algo diferente. Primero que nada, pues esta es la fórmula que habíamos obtenido, la 416. Y vemos que esta suma por la suma geométrica nos dice que cuando j es igual a 0 de rj, esto es igual a 1 menos r a la n más 1 sobre 1 menos r. Pero como aquí solamente estamos yendo desde 0 hasta i menos 1, por eso solamente nos queda i menos a la i sobre 1 menos alfa a la i sobre 1 menos alfa. Entonces esto es por suma geométrica, a la suma que se la estamos aplicando es a esta. A esta suma también se la podemos aplicar, solamente que le vamos a sacar, esta suma no contiene el primer término cuando i vale 0, pero sabemos que esta suma es igual a la suma desde 0 hasta n-1 de alfa i menos el alfa 0, que es el término que nos falta. Entonces a esta misma suma le volvemos a aplicar la suma geométrica, obtenemos esto, menos 1, ya sabemos que alfa a la 0 es 1, y multiplicamos a 1 por 1 menos alfa para que tengan el mismo denominador, y nos queda esto como resultado, estos unos se van, y tenemos que esta suma de aquí de la derecha es igual a alfa menos alfa a la n sobre 1 menos alfa. Entonces ya sustituyendo estos resultados, pues tenemos es que la esperanza de n0, n es igual a esto. Aquí solamente estamos factorizando 1 menos alfa y después vamos a distribuir la suma como lo estamos haciendo aquí. Para finalmente, pues sabemos que la suma de igual a 1 hasta n-1 de 1, pues es n-1. Y pues aquí volvemos a aplicar lo de la suma geométrica, utilizando este mismo caso, y pues tenemos que esto es igual a alfa menos alfa a la n sobre 1 menos alfa. Recordando que P más Q es igual a 1, esto implica que P más Q sobre Q es igual a 1 sobre P, donde solamente estamos dividiendo entre P, y esto implica que 1 más Q sobre P es igual a 1 sobre P, lo cual implica que 1 más alfa es igual a 1 sobre P.
Entonces simplemente pues reemplazamos a P por 1 más alfa. Recordemos que aquí teníamos 1 sobre P. Entonces solamente estamos reemplazando a 1 sobre P por 1 más alfa. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar a este n-1 por 1 menos alfa para poder tener el mismo denominador, que es lo que hacemos aquí. Después también vamos a multiplicar a este término por 1 menos alfa para poder meter este 1 menos alfa multiplicarlo por esto y tener el mismo denominador en todo. Después pues simplemente hacemos multiplicación de términos, algunas cosas se van a ir, por ejemplo estos alfas a la n, y aquí nos va a quedar menos 2 alfa al cuadrado más 2 alfa a la n más 1. Vamos a desarrollar este término. Aquí también se va a ir un alfa al cuadrado con uno de estos y aquí nos va a quedar 1. Después vamos a juntar estos dos términos de esta manera y nos va a quedar 2 a la alfa en n más 1 menos n más 1 por alfa al cuadrado más n menos 1 sobre 1 menos alfa al cuadrado. Y pues estos resultados tienen algunas implicaciones importantes. Por ejemplo, cuando P es menor a un medio, esto implica que alfa es mayor a 1. ¿Por qué? Porque si P es menor a un medio, entonces Q es mayor a un medio y Q sobre P pues es mayor a 1. Y esto implica que la esperanza del número de transiciones adicionales para entrar del estado n al estado n del estado 0 es básicamente una función exponencial. ¿Por qué? Porque si este alfa es mayor a 1, al principio para n chicos, al principio estos n van a tender a tener más fuerza sobre el valor de la esperanza, pero si podemos ver aquí se van a ir eliminando y cuando tengamos n grandes, pues este alfa va a empezar a crecer de manera exponencial, entonces el único que va a sobrevivir para n grandes va a ser este término y por eso decimos que sigue una función exponencial. Cuando P es igual a un medio, pues ya vimos que la esperanza es igual a n al cuadrado. Y cuando P es mayor a un medio, entonces alfa es menor a 1. Y pues esto es básicamente si alfa es menor a 1, pues este número se va a ir reduciendo cuando van aumentando los n's y pues simplemente se convierte en una función que depende de n. Por eso decimos que es esencialmente una función lineal en n para n grande. Otro valor que nos interesa conocer es la varianza del número de transiciones adicionales para llegar del estado i al estado i más 1. Recordemos que la fórmula de varianza condicional es esta, donde V, la varianza de X es igual a la esperanza de la varianza de X dado Y, más la varianza de la esperanza de X dado Y. Y pues también vamos a recordar nuestra fórmula 415, la cual vamos a utilizar. Vamos a definir a la varianza de NI como BI y pues esta es la varianza del número de transiciones adicionales para pasar del estado i al estado i más 1 y vamos a calcular la varianza de NI recursivamente utilizando la fórmula de varianza condicional que es esta. Primero que nada vamos a definir nuestra SI que es como si fuera nuestra Y. SI va a ser igual a 1 si la primera transición del estado I es hacia el estado I más 1 y va a ser igual a menos 1 si la primera transición del estado I es hacia el estado I menos 1. Esto con I igual a 1 hasta n menos 1. Entonces, dado esta definición, cuando SI es igual a 1, esto implica que NI es igual a 1. Y cuando SI es igual a menos 1, esto implica que NI es igual a 1 más NI menos 1 asterisco más NI asterisco, ya que estamos regresando al estado I menos 1 y nos estamos haciendo básicamente la misma pregunta y tendríamos que pasar al estado I para volver a hacer la misma pregunta y llegar al estado I más 1 que es nuestro objetivo.
Y pues dado lo anterior, pues podemos ver que la esperanza de NI dado SI es igual a la esperanza de 1 por la probabilidad de que pasemos del estado I al estado I más 1, más la esperanza de 1, más la esperanza de NI menos 1 asterisco, más la esperanza de NI asterisco, por la probabilidad de que pasemos del estado I al estado I menos 1. Y pues esto es igual a P, ya que la esperanza de 1 es 1, más Q, ya que la esperanza de 1 es 1, por Q es Q, y eh, habíamos definido a mu i, o más bien a la esperanza de ni, como mu i. Entonces simplemente obtenemos estos términos. Y como sabemos que P más Q es igual a 1, entonces tenemos este resultado. Aquí simplemente factorizamos a Q y ya tenemos esta parte de aquí. Ahora le vamos a sacar la varianza. La varianza de la esperanza de NI dado SI va a ser igual a la varianza de la esperanza de NI menos I menos 1, ya que el restarle el 1 no afecta. Es como si le estuviéramos restando este 1, ya que la varianza realmente solamente depende de estos dos términos de aquí, que son los que son aleatorios. Entonces, sabemos que la varianza de x es igual a la varianza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x, y pues esto es básicamente repetir lo que hicimos acá arriba. La varianza de x al cuadrado sería elevar esto al cuadrado y esto al cuadrado, que al final es como si eleváramos esto al cuadrado y esto al cuadrado, pero como le estamos restando el 1, pues este 1 se va y por eso nos queda mu i menos 1 más mu i al cuadrado por q. Para la esperanza al cuadrado de x, pues es elevar ambas cosas al cuadrado, le restamos el 1 y nos queda solamente esta parte. Después vamos a factorizar todo lo que es este término y nos queda que esto es igual a q por mu menos 1 más mu i al cuadrado por 1 menos q, lo cual sabemos que es igual a p. Entonces, esta es la varianza de la esperanza de NI dado SI, que sería este término. Y recordando, como dijimos anteriormente, que las NIs asterisco tienen básicamente las mismas distribuciones que las NIs sin asterisco y que además son independientes, entonces tenemos que la varianza de NI cuando SI es igual a 1, pues es igual a 0, ya que la varianza de una constante es 0. Y la varianza de NI cuando SI es igual a 1, pues es la varianza de 1 más NI más NI menos 1 más NI, lo cual es igual a la varianza de cada uno de estos. La varianza de 1 pues ya sabemos que es 0, y como habíamos definido a la varianza de NI como BI, pues podemos decir que es igual a BI menos 1 más BI. Y ahora pues ya tenemos esta parte, le vamos a sacar la esperanza. La esperanza de la varianza de NI dado SI es igual a la esperanza de 0 por P más BI menos 1 más BI por Q. Y pues este término de aquí se hace 0 y solamente nos queda que la esperanza de la varianza de NI dado SI es igual a Q por BI menos 1 más BI. Entonces, pues ya tenemos ambos términos, tanto este como este, solamente es cuestión de juntarlos y tenemos que BI es igual a Q por P por mu i menos 1 por mu i al cuadrado más Q por BI menos 1 más BI. Y si distribuimos el Q y después lo restamos de este lado, tenemos que BI por 1 menos Q, y sabemos que 1 menos Q es igual a P, dividimos entre P, se va a ir este P, y este P aquí nos va a quedar Q sobre P, y sabemos que Q sobre P es alfa. Entonces tenemos que esta es la fórmula recursiva para la varianza. Ya teniendo la fórmula recursiva, pues si comenzamos en B0 igual a 0, tenemos la siguiente recursión. B1 es igual a este término,
donde simplemente vamos a ir reemplazando a los μc's. Y para B2 pues tenemos lo mismo, pero ahora vamos a multiplicar por B1, que sería alfa por Q por μ0 más μ1 al cuadrado. Y así sucesivamente podemos ver que se comienza a ver un patrón de comportamiento. Y pues en general tenemos que para I mayor a 0, la varianza de I es igual a Q por la suma de J igual a 1 hasta I de alfa a la I menos J por mu J menos 1 más mu J al cuadrado. Y esta es nuestra fórmula 417. Entonces, ya teniendo nosotros nuestra fórmula 417 y nuestra fórmula 416, que es la varianza y la esperanza, vamos a ver ahora sí la varianza del número de transiciones que le toma a la cadena IR del estado 0 al estado N. Simplemente reemplazando, recordemos que este era la esperanza de N0, N. Le vamos a sacar la varianza y pues la varianza la podemos meter dentro de la suma porque las variables aleatorias son independientes y pues como habíamos dicho, la varianza de NI es igual a BI y simplemente vamos a sustituir a BI aquí adentro y después vamos a factorizar a Q, o lo podemos sacar de la suma porque no tiene nada que ver con la suma, y obtenemos este resultado donde el mu j es igual a la fórmula que tenemos en la 416 y podríamos sustituirla ahí adentro. Entonces de las ecuaciones 416 y 417 podemos ver que cuando P es mayor o igual a un medio, o lo que es lo mismo que alfa es menor o igual a 1, la media y la varianza del número de transiciones adicionales para pasar del estado I al estado I más 1, mu I, BI, no aumentan tan rápido en I. Por ejemplo, cuando P es igual a un medio, esto implica que alfa es igual a 1, como ya habíamos visto. Entonces de las ecuaciones 4.16 y 4.17 tenemos que mu i sería 1 sobre P por la suma de j igual a 0 hasta i menos 1 de alfa a la j más alfa a la i, que es nuestra fórmula 4.16. Y esto es igual a 2, ya que P vale un medio y 1 sobre un medio pues es igual a 2. Y aquí desarrollamos la suma, que sería este término, más el alfa a la i. Después sabemos que los alfas todos valen 1, entonces tenemos básicamente puros unos en este término. Aquí adentro tenemos i unos porque empezamos en 1 y terminamos en i menos 1, pero aparte aquí tenemos otro. Entonces tenemos que mu i es igual a 2i más 1. Para la varianza también vamos simplemente a desarrollar lo que es la fórmula 417. Vemos que si P es igual a un medio, entonces Q es igual a un medio también. Y pues alfa es igual a 1. Y habíamos dicho que mu i es igual a 2i más 1. Entonces mu j menos 1 es igual a 2j menos 1 más 1. Y mu j es igual a 2j más 1. Vamos a distribuir este 2 con el j y con el 1 y nos queda de esta manera. Se van a ir los dos. Nos queda 4j porque simplemente multiplicamos por 1, ya que no importa a qué el exponente al que esté elevado siempre nos va a dar 1. Y pues este 4 lo podemos sacar. 4 al cuadrado son 16, entre 2 es 8. Entonces esta es la varianza utilizando las fórmulas que obtuvimos en la 4.16 y la 4.17. Ahora, como N0
n es la suma de variables aleatorias independientes, las cuales tienen más o menos la misma magnitud cuando p es mayor o igual a 1. Por el teorema del límite central se sigue que n0, n se distribuye normal para n grande. En particular, cuando p es igual a un medio, esta se distribuye normal con media n al cuadrado y varianza n0, n, como lo que habíamos presentado en la fórmula 417. Entonces, eh, entonces tenemos que la varianza de n0, n es igual a la suma de i hasta n-1 de bi, lo cual es igual a la suma de 1 hasta n-1 de bi, que es lo que sacamos como resultado anteriormente. Y pues este 8 lo podemos sacar y tenemos estas dos sumas. Estas dos sumas podemos ver que cuando i vale 1, esta suma termina en 1, entonces vamos a comenzar desde j1 hasta 1, entonces va a ser solamente 1 al cuadrado. Cuando i vale 2, vamos a ir de j1 y j cuando vale 1, después j cuando vale 2, y es 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y así sucesivamente. Y pues ya teniendo esto, podemos ver que podemos agrupar todos los 1 al cuadrado y todos los 2 al cuadrado, todos los 3 al cuadrado y así sucesivamente. Entonces tenemos n-1 unos al cuadrado, n-2 n al cuadrado, más n-1 al cuadrado, n más 1 veces, que sería una vez nada más. Y esto se puede ver como la suma de j igual a 1 hasta n-1 por la suma de i igual a j hasta n-1 de los j al cuadrado. Para ver más bien este cambio, porque sí se ve un poquito complicado, vamos a suponer que n es igual a 4. Entonces tendríamos la suma de i igual a 1 hasta 4 menos 1 por j igual a 1 hasta i de los j al cuadrado. Entonces, si hacemos esto, pues vamos a tener que esto es igual a 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Y si reorganizamos los unos, los agrupamos los puros unos y los 2 y el 3, pues esto también se puede ver como la suma de j igual a 1 hasta 4 menos 1 por la suma de i igual a j hasta 4 menos 1 de los j al cuadrado, ya que, por ejemplo, cuando j vale 1, entonces esta suma va a ir desde 1 hasta 3, o sea que se va a repetir el 1 al cuadrado 3 veces. Cuando j vale 2, esta suma va a ir desde el 2 hasta el 3, entonces nada más se va a repetir 2 veces, el 2. Y así para el 3 también, que es el último término. Si j vale 3, nada más va a ir hasta el 3, entonces nada más se va a repetir una vez. Entonces por eso podemos verlo de esta manera. Y pues ya teniéndolo así, vemos que podemos sacar al j al cuadrado, ya que no tiene nada que ver con la primera suma. Y esta suma de i igual a j hasta n-1, pues es igual a n-1 menos j más 1. Y pues estos unos se van a ir y nos queda que la varianza de el número de transiciones necesarias para pasar del estado 0 al estado n es igual a 8 por la suma de j igual a 1 hasta n-1 de n menos j por j al cuadrado. Y pues este resultado que acabamos de obtener se puede obtener también con una integral, o se puede aproximar con una integral en donde simplemente vamos a reemplazar al j por x, y si desarrollamos la integral, pues obtenemos este resultado, lo cual es igual a esto. Y cuando n es grande, pues básicamente estos números se van eliminando o se hacen irrelevantes, y lo que realmente importa es este número. Entonces podemos decir que la varianza del número de transiciones
que le toma la cadena ir del estado 0 al estado n se aproxima a 2/3 por n a la cuarta. Problema de satisfacibilidad. Habíamos dicho que para cualquier fórmula booleana dada, el problema de satisfacibilidad se resuelve por cualquiera de los siguientes dos métodos. Uno es determinar valores de las variables que resulten en que la fórmula sea verdadera o determinar que la fórmula nunca es verdadera. Habíamos dicho también que teníamos n variables booleanas a las cuales le íbamos a asignar valores aleatorios de verdad y falso, y que en general el problema se miraba de esta forma, donde teníamos un número indeterminado de cláusulas, las cuales contenían nuestras n variables booleanas. Entonces, con lo aprendido hasta ahora, vamos a utilizar el algoritmo probabilístico para resolver este problema. Primero que nada, imaginemos que tenemos un escenario de este estilo y que vamos a utilizar el primer método para resolver el problema. La manera en que haremos esto es que en cada etapa vamos a elegir a una cláusula que sea falsa y escogeremos alguna de las dos variables al azar para cambiar su valor de verdadero a falso o de falso a verdadero según sea la asignación inicial. Es importante señalar que no conocemos la asignación inicial de antemano. Entonces, si al cambiar esta variable, por ejemplo, si cambiamos esta variable, si al cambiar esta variable la fórmula se hace verdadera, toda esta fórmula, entonces paramos el algoritmo y habremos terminado. Si la fórmula permanece falsa, entonces continuamos el proceso hasta que sea verdadera. Si este proceso no termina después de cierto número de repeticiones, que en este caso el número de repeticiones es n al cuadrado más 4 por n al cuadrado por la raíz de 2/3. Si no termina en este número de repeticiones, entonces concluiremos que la fórmula no puede ser satisfecha. Y ahorita comentaré por qué precisamente este número de repeticiones. Ahora vamos a argumentar que si existe una asignación de valores que satisfagan la fórmula, entonces el algoritmo encontrará esa asignación con probabilidad muy cercana a 1. Comencemos por asumir que esta asignación la vamos a llamar A y que esta asignación satisface a la fórmula. Ahora, en cada etapa del algoritmo hay una cierta asignación de valores, ya que en cada etapa cambiamos el valor de una variable. Es decir, como en cada etapa estamos cambiando el valor de una variable, quiere decir que en cada etapa vamos a tener uh, una asignación de valores diferente, que puede llegar a ser lo que queremos, que es que para resolver el problema que llegue a ser la asignación que satisface la fórmula. Pero sí tiene sentido que en cada etapa estamos viendo una cláusula que es falsa y le estamos cambiando una variable al azar. Entonces esa asignación va a cambiar con cada etapa. Ahora, sea y j el número de variables de la jésima etapa cuyos valores estén de acuerdo con los valores de a. Por ejemplo, sea n igual a 3 y a igual a x1, igual a x2, igual a x3, igual a verdadero. O sea que es la asignación inicial o la asignación que satisface la fórmula va a ser que las tres variables booleanas sean verdaderas. Si la asignación en la jésima etapa del algoritmo es igual a x1 o igual a verdadero y x2 y x3 igual a falso, entonces estaremos diciendo que yj es igual a 1, ya que solamente tenemos una variable, que en este caso es x1, que es igual a la de la fórmula que satisface, a la asignación que satisface la fórmula. Veamos que en cada etapa el algoritmo considera una cláusula no satisfecha, por lo que al menos uno de los valores de las dos variables no está de acuerdo con A.
Esto quiere decir que cada vez que escogemos una variable de manera aleatoria, hay probabilidad de al menos un medio de que yj más 1 sea igual a yj más 1 más 1. Y a lo más hay probabilidad de un medio de que yj más 1 sea igual a yj más 1 menos 1. Esto significa que independientemente de lo que haya pasado en el algoritmo, en cada etapa el número de variables que están de acuerdo con A aumentará o disminuirá en 1. Y pues esto se puede ver exactamente el parecido con la cadena de Markov. Aunque esta no es una cadena de Markov, intuitivamente podemos comparar su esperanza de las etapas para obtener A con la esperanza del número de transiciones para llegar del estado 0 al estado n, e igualmente también podemos comparar la varianza del número de etapas para obtener A con la varianza del número de transiciones necesarias para llegar del estado 0 al estado n. Haciendo una comparación, es como si la probabilidad de pasar de tener yj más 1 variables que concuerden con A es igual a un medio. Y como vimos en la cadena de Markov, cuando P es igual a un medio, entonces esta esperanza es igual a n al cuadrado y su varianza se aproxima a 2/3 por n a la cuarta, lo cual nos da una desviación estándar de n al cuadrado por raíz de 2/3, que es una parte del término que mencioné anteriormente. Y como el tiempo de la cadena de Markov pasa del estado 0 al estado n es aproximadamente normal cuando n es grande, entonces podemos estar seguros que la asignación que satisface la fórmula será alcanzada en n al cuadrado más 4n al cuadrado por raíz de 2/3. Que esto es como si estuviéramos viendo que este es mu más 4 desviaciones estándar. Y pues esto básicamente cubre todas las etapas necesarias para obtener A. Y si no se satisface la fórmula en este número de etapas, pues entonces concluiremos que la asignación no es satisfacible. Es importante señalar que si hubiera más de dos variables en cada una de estas cláusulas, entonces la probabilidad de que una variable en cada etapa nos ayude a avanzar un número más, su probabilidad sería solamente 1 sobre k, lo cual nos llevaría a tener un promedio de tiempo de satisfacción de A que sigue una función exponencial. Y pues una función exponencial para este tipo de problema pues no es nada eficiente.